como siempre, un enorme placer estar de vuelta en esta ciudad maravillosa que siempre disfruto tanto y que es tan brutalmente creativa y efervescente. Y bueno, también dar las gracias a todas las fundaciones y todos los implicados en provocar este encuentro, ¿no? Voy a lanzarme directamente a mi presentación y quería empezar con la basura. A veces la inspiración llega en los momentos menos esperados. Una de las cosas que estoy intentando hacer ahora es recoger de una forma rápida esas chispas de inspiración que de repente te llegan por una frase como la que me dijo una arqueóloga en un cóctel en la Embajada de España en Roma. Y esta arqueóloga me dijo que estaba especializada en la basura, en el basurero municipal de la Roma imperial. Era su trabajo como arqueóloga y me paró y me dijo, tú sabes que realmente a las culturas se las conoce por lo que botan, por lo que tiran. Y esa frase fue como, ¡buah!, fue como un relámpago para mí que se disparó en mi cabeza y salí de ese cóctel así medio borracho, pero muy inspirado de que ahí había algo que me interesaba mucho, intentar conocer a mi propia cultura a través del residuo, de los residuos que generamos, ¿no? Uno de los momentos también difíciles de mi carrera económicamente, de la carrera de los artistas, todos sabemos que tienen subidas y bajadas, y encontré en el residuo no solamente un material muy barato y muy abundante, pero además encontré una inspiración de intentar conocer a mi cultura a través de lo que se estaba tirando en los centros de reciclaje, en los contenedores, en las basuras, en la calle. Y ahora en España tenemos estos, se llaman los puntos limpios, que es donde el ciudadano puede llevar a cosas que no puede tirar en la calle, en la basura normal. Y me encuentro con la paradoja de encontrar un contenedor con 3 materiales que han sido muy queridos por mí: VHS, CDs y DVDs, y que han marcado mi vida, mi afición al cine y también materiales que he usado directamente como artista y ahora son basura. Y eso para mí es como tremendo. Fue a través de una indagación profunda en el mundo del residuo tecnológico que desarrollé este proyecto que se llama Small Data. Son 20 obras, cada una con un elemento de obsoleto, tecnológicamente obsoleto, todos rescatados de la basura. Y no es un trabajo, yo no lo veo un trabajo nostálgico, es un proyecto de intentar dar nueva vida a estos materiales que coloco sobre una balada de madera con un pico proyector colocado encima, que está ahí arriba, y que intenta activar ese residuo tecnológico, un escáner o una impresora. Hay siempre un trabajo un poco de forense, ¿no? De intentar averiguar a qué modelo pertenecía, intento buscar el manual que luego utilizo para armar la animación, una impresora que vuelve a activarse a través de esa fantasmagoría, o un VHS. Todos son tecnologías que han formado parte de mi pasado y que encierra muchas memorias muy personales, pero también memorias colectivas, ¿no?, de toda una generación. El DVD, que también fue un momento importantísimo, ¿no?, de consumo audiovisual, de ir a los videoclubs y alquilar 2 o 3 películas para disfrutar el fin de semana. Estos son sacados de relojes despertadores. Cada elemento escultórico encontrado me inspira una narrativa. Literalmente tengo un diálogo con estos materiales cuando los traigo al estudio. Intento sonsacarles sus memorias, sus recuerdos, sus, digamos, sueños. Y eso es lo que me ayuda a armar estos vídeos que proyecto sobre el material encontrado, discos duros, y de alguna forma ese diálogo surge una conversación muy interesante porque es un trabajo de edición de vídeo, pero escultórico, ¿no? Entonces fue muy interesante el reto de intentar
volver a darle vida a esta calculadora, que ya nadie usa sus calculadoras, que todo el mundo usa las calculadoras, pero aquí está todo el tema de la obsolescencia como paradigma. Yo vengo de una generación donde de alguna forma la obsolescencia ya existía, pero no con la rapidez y la aceleración que existe ahora mismo. Está evidentemente toda la preocupación del impacto medioambiental, que yo he visto literalmente camiones y camiones entrar en los centros de reciclaje donde yo trabajaba para encontrar material. Y bueno, es mi pequeño museo de la obsolescencia tecnológica. Pero bueno, según he ido yo también mirando hacia este proyecto que ya tiene más de 10 años de antigüedad y que bueno, espero poder seguir añadiendo ejemplares a mi museo de la obsolescencia tecnológica, quería mostraros este proyecto que fue como el último proyecto homenaje a la obsolescencia tecnológica. Es un proyecto que se llama Sica Ingentium. Está hecho con 2.400 películas. No son las obras maestras del cine, son películas encontradas en la basura. ¿Vale? Eso para mí es muy importante. Porque de alguna forma el DVD se estaba convirtiendo en basura. Todas estas películas las visioné, las 2.400 películas, que fue una tarea tremenda. Aprendí muchísimo de cine, tengo que decir, y saqué fragmentos de cada una de las películas que son las que luego creé esta especie de coreografía calidoscópica. La obra tiene 5 proyectores sincronizados, 12 pistas de audio. Trabajé con un compositor para trabajar la calidad de los sonidos de cada película. Y luego las proyecciones que caen sobre los DVD rebotan, y no, porque al final son como espejos, y se proyectan de una forma informe sobre el público, sobre las paredes, sobre el suelo. Al final era un loop de 40 minutos, creo que eran 40 o 45 minutos. O sea, tenía muchísimo material. Fue un proyecto muy obsesivo, de esos tipos de proyectos como artista que te embarcas y que luego es como una locura que te consume absoluta y totalmente, pero que tienes que seguir adelante porque ya no hay vuelta atrás. Ya una vez que has empezado no puedes parar, ¿no? Este fue el día de la inauguración, que fue después de 2 años de trabajo, fue muy emotivo, ¿no? El de repente ver la reacción del público. Pero aquí hay un elemento importante, que también es un homenaje al fin de los medios materiales para almacenar conocimiento e información. El DVD fue el último eslabón de un arco histórico que quizás podríamos decir que empezó con la imprenta de Gutenberg en el Renacimiento y que a lo largo de 500 años se convirtieron en una sucesión de medios materiales, libros, VHS, revistas, periódicos, microfilm, y que acabó con el DVD. El DVD significó el final de una historia importantísima de cómo almacenar y archivar conocimiento e información. Y de repente, más o menos en el año 2000, entre 2005 y 2007, ¡puf!, esto desapareció. Y se inventó algo que llamamos hoy en día la nube. La nube, yo sé que no es totalmente intangible. La nube son servidores, cientos de ordenadores funcionando en Noruega o en Utah o quién sabe dónde están, pero la experiencia del ciudadano es enormemente intangible con respecto a los archivos, la información, la localización física de esta información. Y ahí es donde yo me zambullí para intentar entender este nuevo orden audiovisual, empezando a trabajar con proyectos, llevo yo creo que casi 10 años trabajando con proyectos algorítmicos generativos, donde ya no he vuelto a trabajar con un loop, algo que tiene un principio o un final, sino que son proyectos que están alimentándose en tiempo real, como este proyecto que hice en el 2017, una especie de tapiz digital con vídeos que van cayendo, y son vídeos de las noticias. Está conectada a la página web del País,
que es el gran periódico, ¿no?, de España. Lo he hecho con otros medios, con CNN, y cuando esas páginas web actualizan con una noticia, un vídeo, la introduzco en la obra de arte y va cayendo y dejando una estela. Es una obra muy textil. El tema del textil cada vez me está interesando más en mis trabajos generativos. Son proyectos muy hipnóticos donde se mezcla una noticia terrible, como puede ser una guerra, un acto terrorista, con algo totalmente mucho más banal, como puede ser la entrevista a un cocinero o un acontecimiento deportivo. Esa mezcla de lo trágico con lo más banal que significa ver las noticias hoy en día, ¿no? Y al final intentar crear en esa especie como de experiencia audiovisual que está constantemente alimentándose, constantemente cambiándose, y donde siempre hay más y más y más. Y ahí está, para mí, lo más importante de este nuevo orden audiovisual de nuestro momento, que las cosas no tienen ni principio ni final, como antes. Yo recuerdo, como adicto a las noticias que siempre he sido, me compraba el periódico por la mañana, me compraba 3 periódicos por la mañana, de hecho, bajaba al kiosco, leía los periódicos, luego al final de la jornada de trabajo, pues a lo mejor volvía a leer algún artículo, a lo mejor veía las noticias en la televisión, y ahí se acababa la jornada. Y luego el día siguiente volvía a empezar. Hoy en día ya no tenemos ese ritmo. Es 24 horas, 7 días, 365 días, siempre hay más y más y más y más. Nunca llegamos al final de nuestro Instagram o de nuestro TikTok. Eso genera un cambio radical en la forma de consumir, crear y distribuir contenido audiovisual. El cambio es un cambio fundamentalmente de una forma diferente de generar archivos, de experimentar archivos, y sobre todo yo creo que crea una crisis epistemológica de una gravedad y unas consecuencias tan enormes, incluyendo consecuencias sociales y yo diría políticas, que todavía estamos intentando entender. Y mi trabajo reciente está todo intentando procesar ese cambio. Todos los proyectos, como digo, tienen mucho que ver con el archivo, tienen mucho que ver con archivos digitales y qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde con esos archivos. Este fue un proyecto que hice para el Museo del Prado en el 2019. El Museo del Prado estaba celebrando su bicentenario y una de las paradojas del museo es que recibe más visitantes online que visitantes en el museo, que tiene muchos. Es el gran museo, evidentemente, de España, una colección maravillosa, y lo que hice es que les pedí imágenes de todas sus obras, de toda la pinacoteca, y creé un algoritmo que las derretía, un poco inspirado en la sociedad líquida, ¿no?, de Zygmunt Bauman, de este gran filósofo polaco, la idea de la modernidad software, la modernidad líquida, donde los cuadros han perdido su materialidad, su escala, la textura de la pintura, del bastidor, y para entrar en ese espacio digital han pasado por el embudo digamos, su digitalización, y en ese proceso han perdido su materialidad. Al final era una catarata constante de la historia del arte, una catarata líquida, dúctil, donde el Goya se confunde con el Bosco, con el Velázquez, y donde de alguna forma también se vuelve a los orígenes de toda pintura. Yo estoy muy interesado ahora mismo en la pintura también. La pintura como un material dúctil, húmedo, que estaba en la paleta del pintor antes de secarse sobre el lienzo, ¿no? Estaba un poco como volviendo a sus orígenes. Bueno, este tipo de proyectos generativos, algorítmicos, ha sido muy interesante hacerlo para espacios públicos. Esto es otro proyecto mío textil. Tuve que aprender a tejer para hacer esta serie de proyectos. Esto es un textil creado con los tickets, los canales de noticias.
Esto fue una proyección que hice sobre el ayuntamiento de Dallas, en Texas, 2 días después de las elecciones las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿no? con Trump, que ganó. Esto fue en Texas también, que fue es un estado radicalmente pro-Trump, y el curator quería justamente tener esa especie como del caos, de un textil caótico que está cogiendo un poco el pulso de un país conmocionado por estas elecciones. Lo que se leía en estas tiras era en tiempo real, las noticias de los principales canales de noticias del país, incluyendo CNN, la Fox News, la MSNBC, etcétera, etcétera. Y hacerlo en vivo también fue un reto algorítmico increíble, casi nos rendimos varias veces. Pero para mí este es el textil del mundo de la información. No es un textil, digamos, apretado, es un textil muy lacio, con muchos agujeros, con muchas contradicciones, y por los que circula un poco el fantasma del fake news, de las conspiraciones y de la tirantez política del momento, ¿no? Al final, trabajar en el espacio público y llevar el algoritmo a la plaza del pueblo, a la plaza de la ciudad, ¿no? Es algo que me interesa mucho. Esto es otro proyecto reciente que he hecho sobre el Museo de Arte de Reina Sofía, que es el gran museo de arte contemporáneo de España. Es un museo al que tengo yo bastante manía, de hecho. Y decidí, cuando me pidieron hacer una proyección sobre este museo, decidí hacer como una especie de vandalismo virtual, que me dio mucho gusto, con un graffiti generativo que realmente estaba conectada a Twitter. Y entonces los trending tweets y los trending topics, los traduje a una estética grafitera, teniendo en cuenta que de alguna forma las redes sociales se han convertido en la nueva pared de la no urbana, donde el pueblo va y se manifiesta y grita, y hay esos momentos de limpieza del lienzo, ¿no?, de la fachada, como que vienen las autoridades del ayuntamiento y limpian la fachada, pero se convierte en una nueva superficie para manchar y crear al final una especie de ruido colectivo indescifrable. Pero era importante para mí que lo que se leyera, los pequeños atisbos de mensajes que se leyeran, estaban ocurriendo en tiempo real, ¿no? Y no había censura, cosa que fue bastante fantástico, trabajando con otra organización igual hubiera habido más problema, ¿no? Pero era un chorro constante que estuvo ahí varias noches y ensuciando la fachada. Interesante la proyección del graffiti también sobre los carteles de las exposiciones que estaban activas ahí en el museo en ese momento. Tengo que decir que estos proyectos no comenzaron siendo proyectos para proyectar en fachada, los comencé como proyectos para presentar en pantalla, mis data works, que al final es lo que yo vendo a mis coleccionistas, y lo bueno también al ser proyectos algorítmicos es que puedo rescalarlos para llevarlos, por ejemplo, a esta gran escala, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Hablaba de lo textil, ¿no?, como una enorme influencia, y he creado un algoritmo que replica totalmente la función del telar, y he hecho una serie de obras como esta también, que se llama Floem, que esto fue un encargo para una fundación en Alemania que está especializado en energías renovables. Y el textil, la trama y la urdimbre de esta obra sigue en tiempo real la producción de kilovatios hora
de distintas fuentes energéticas que se producen en Alemania, desde solar, biomasa, carbón. Cada color representa un tipo de energía diferente y la obra va orgánicamente cambiando, la trama va orgánicamente cambiando. Por ejemplo, si es un día soleado, pues de repente el amarillo del solar se expande y toma la obra, ¿no? O un día, este es el carbón, y se pueden ver los kilovatios hora que se está produciendo, por cierto, si te acercas y lees el texto. De repente, un día nublado de invierno, pues el carbón toma una enorme presencia en la obra. Entonces, tenía un elemento para la Fundación como muy didáctico, muy inmediato de entender un poco la complejidad de todas las infraestructuras de energía que hay detrás ¿no? de sencillamente darle al interruptor, no de la luz. Nunca pensamos en todo lo que está ocurriendo detrás, toda esta trama y urdimbre literalmente que hay detrás de las infraestructuras de la energía. El textil, claro, tiene esa relación maravillosa con los principios del algoritmo, ¿no? Seguramente muchos conoceréis el telar jacquard de 1804, que catapultó la revolución industrial, ¿no? Con la producción industrial de textiles, y que se activaba con una tarjeta perforada, que es la que transmitía al textil el patronaje de esa textil. O sea que el textil y la informática están muy próximas, tienen un vínculo muy cercano, algo que yo he ido descubriendo también a lo largo de esta serie, ¿no? Aquí tenemos otra obra que comenzó siendo una obra de una pantalla y luego la pude presentar o instalar como una obra permanente en una empresa en Alemania. La obra se llama Loom, que en inglés significa telar, y está conectada a Google Trends. Los temas que más están buscando en todas las plataformas Google, y esas palabras van cruzando la pantalla y creando esta especie de paisaje muy etéreo, muy pictórico, muy de pigmento, van dejando una estela, como todas estas búsquedas dejan una estela digital, ¿no? Un rastro que algunos somos más o menos conscientes de cómo nuestras búsquedas están siendo monitoreadas, ¿no? Y seguidas. Y bueno, la paleta de colores tiene mucho que ver con cómo de alto en la lista está esa búsqueda. En general las palabras son semilegibles, hay momentos que se pueden leer perfectamente, sobre todo cuando se entrecruzan dos. Pues sí, es una obra muy de paisaje y también de un poco del torrente de ideas, casi con una especie de retrato psíquico de lo que la gente tiene en la cabeza en cualquier momento. Quería también ahora mostraros algunas obras que están muy en conversación con la historia del arte. Esta obra se llama Wayward y es una respuesta al trauma de ver las noticias hoy en día. Como adicto a las noticias, yo hubiera sido periodista si no hubiera sido artista, yo creo, pues ver las noticias se ha convertido en un dolor ahora mismo. La obra está siguiendo los titulares de las últimas 24 horas. Busca imágenes relacionadas con ese titular y crea unas composiciones, cada 2 o 3 minutos crea una nueva composición con un nuevo titular. Está muy inspirada en artistas de los años 60 y 70 que empezaron a cortar fotos de los periódicos, empezaron a escanearlos, a serigrafiarlos, a hacer collage, a pintar sobre ellos. Yo estoy haciendo lo mismo desde el año 2024 con elementos digitales, con tecnología digital. Es una obra de arte que está muy inspirada en Robert Rauschenberg, en Wolf Hostel y el grupo Fluxus, en un poquito de Andy Warhol también, sobre todo las serigrafías de la serie de la muerte y los desastres. Tiene hasta 600 reglas compositivas
y podíamos haber seguido, pero eso crea millones de posibles composiciones y al final también flota en el aire, aunque no tiene directamente un elemento de inteligencia artificial, flota en el aire esa idea de una obra de arte que hace obras de arte, donde yo un poco dejo que la obra, después de haber creado, digamos, el escenario para su performance, luego dejo que haga lo que quiera, ¿no? Y al final ese diálogo con la historia del arte me está ayudando mucho a procesar el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Otra obra también reciente que sigue esta idea de reinterpretar la historia del arte es una obra de arte que se llama Resonance y que muestro esta página web, no sé si conocéis a TMZ, es una página web americana de lo más brutalmente amarillista que uno se puede imaginar. Y al final estoy intentando crear una serie de colisiones conceptuales de referencias a la historia del arte súper refinadas, como en este caso es Mark Rothko, un artista enormemente sublime, pintor como sabéis, del movimiento del expresionismo abstracto. Y aquí sí que tengo un elemento de inteligencia artificial que analiza las noticias de TMZ y a través de lo que se llama un sentiment analysis, analiza esas noticias para generar composiciones y paletas de colores relacionadas con Mark Rothko. Aquí es un choque de high art y low art, ¿no? De lo más chusco, lo más básico, lo más rastrero de la cultura visual del momento, con lo más sublime. Tengo mucho interés en contaminar un poco el mundo del arte. Creo que estamos en general en una burbuja que damos mucho la espalda a la basura, vuelve a salir el tema de la basura, de la cultura de la basura visual del momento, e intentar utilizarla para activar y ver estas composiciones. Aquí vemos un momento intermedio donde aparece la noticia del TMZ y poco a poco se va interpretando y emerge la composición rothkoniana, ¿no? Una frase que una vez dijo Rothko que a mí me ha interesado. Yo he leído varias biografías, 3 biografías de Mark Rothko, una vida muy trágica, pero él dijo una frase, no voy a parafrasear exactamente, pero algo así como: todo el mundo se cree que mis pinturas son bellas y sublimes. Lo que no saben es que cada centímetro cuadrado de mis lienzos están cargados de la violencia del mundo. Y eso a mí me ha siempre hecho pensar mucho en lo que hay detrás de la abstracción. Y es algo que he ido un poco descubriendo a lo largo de varios proyectos. Pero en cualquier caso, sí, contaminar un poquito esa especie de burbuja artística de la que yo mismo me siento que a veces me ayuda a protegerme del mundo. El artista tiene que tener contacto con el mundo y al mismo tiempo utilizamos el arte para negociar esa relación con el mundo, ¿no? Y con la realidad. El minimalismo ha sido mi último objetivo, digamos, de ataque, específicamente Donald Judd, que siempre es un artista que me ha parecido un poco pornográfico por su perfección, por su limpieza, por su cosa tan aséptica. Es un artista que me da mucha rabia porque yo soy muy barroco, pero al mismo tiempo lo admiro enormemente, ¿no? Es un poco lo contrario de mí. Y he hecho un proyecto que es un homenaje y también una traición a Donald Judd. Y es un Donald Judd, una escultura, esta es una obra muy reciente, que no sé si en Argentina se dice tunear. Cuando tuneas un coche, se dice también, pues he tuneado un Donald Judd. Las pantallas de LED están escondidas, entonces si la ves de frente realmente no lo ves. Y la obra está conectada a la página de web más importante de pornografía, Pornhub. Y entonces
cuando ves la obra por primera vez todo parece muy sublime, muy atractivo, muy bello, pero en realidad cuando entiendes esa segunda lectura, cuando ves esos colores carnosos y el ritmo, las palpitaciones mismas de la animación de vídeo, cambia la lectura de la obra, ¿no? La obra va pasando por las 90 categorías diferentes de pornografía que hay en Pornhub. Va pasando de la 1, la 2, la 3. Es un trabajo de streaming. Aquí nuevamente estoy intentando conectar con la cultura del streaming que tanto está marcando la cultura visual de la actualidad. Y tengamos en cuenta que la pornografía junto con los videojuegos online representa el 30% de la actividad de Internet. Es decir, esto es algo que es para mí importante destacar, ¿no? Entonces, Margins, el homenaje a Donald Job, en la exposición que la tengo ahora mismo en Madrid, la Galería Max Estrella, está confrontada en la sala a Levels, que también es un poco minimalista de aspecto y que tiene, en este caso, en streaming desde Twitch, vídeos imágenes de gente jugando a videojuegos. Nuevamente es una obra muy abstracta, muy estructurada, levels, niveles, quería que pareciera casi como un edificio. En los videojuegos siempre hay que como ir subiendo de nivel, ¿no? Quería un poco esculturizar ese concepto. Y bueno, es una forma, como digo, también de tunear la tradición minimalista de los años 70, que he ido como pasando distintas generaciones del expresionismo abstracto a la obra un poco más pop de los años 60, ahora entrando en esta fase más minimalista. Si no te agachas puedes ver algunos rastros de la actividad, ¿no? Pero bueno, la referencia a la historia del arte no es gratuita. Como artista que trabaja con las tecnologías, aún hoy siento que el mundo del arte no está incorporando los lenguajes relacionados con media arts. Y estoy cansado de esto. Estoy agotado de esto. Es como basta ya. Porque nosotros nos nutrimos de un germen que yo diría que empezó con la experimentación que hubo en el arte en los años 60 y 70 y que tenía que ver con los primeros cámaras de vídeo, que tenía que ver con las primeras obras algorítmicas, tenía que ver con la explosión maravillosa y enorme que hubo en esa época de experimentación con los formatos del arte, donde ahí nació el land art, y yo creo que es el mejor arte que se ha hecho en los últimos 100 años, viene de esa época. Y los artistas tecnológicos venimos de ese momento. El problema es que ha sido siempre muy difícil venderlo. Y los galeristas, yo creo que en los años 80 empezaron a darse cuenta de esto, que este tipo de trabajo era muy interesante pero invendible, y sacaron la pintura del armario y volvió todo un nuevo ciclo de pintura. Yo amo la pintura, no me malentendáis, pero estoy un poco cansado de que después de 30 años de estar trabajando como artista, es como vamos a revisar la historia del arte. Y quiero traer la historia del arte a mi terreno. Yo no quiero meterme en el terreno, es que vamos a traerla a mi terreno y vamos a transformarla con mi lenguaje y mis conceptos. Podría hablar mucho más de esto, pero solamente quería puntualizar esto. Es una especie de venganza casi. Parte de la misma exposición es Diorama 2, que hace más referencia a los minimalistas californianos de luz y espacio, como James Turrell, como Douglas Wilbur, como Robert Irwin. Yo tengo un estudio en Madrid y otro en Los Ángeles, son mis dos bases, digamos, artísticas. Y entonces toda esta generación que es una generación maravillosa de artistas, ¿no?, de los años 70. He intentado también generar estos proyectos, que es una serie que llamo dioramas, son como unos aparatos ópticos y que son de aspecto muy abstracto, pero detrás de esa abstracción está
la obra conectada a una página web científica relacionada con cambio climático que se llama Global Alert System, me parece, o algo así, que básicamente está constantemente en tiempo real generando alertas relacionadas con cambio climático. Puede ser un huracán, puede ser una sequía, puede ser, bueno, básicamente alertas que se van disparando, y entonces la obra va reaccionando a esas alertas. Mientras más las alertas hay, más activas es la obra, más la abstracción está realmente se acelera o desacelera según la cantidad de alertas que hay en cada momento relacionados con cambio climático. Es una obra muy de paisaje, una especie de paisaje contemporáneo. Para mí hoy en día es muy difícil de entender el género del paisaje sin pensar en el cambio climático. Y al final, nuevamente, es un proyecto minimalista que está conectado al data en tiempo real del cambio climático. Aquí tenemos también un proyecto, todos estos son proyectos de los últimos meses, es una fogata. Y la fogata está hecha con unos troncos industriales de metal, unos troncos entre comillas, nuevamente referencia al arte minimalista. La obra se presenta casi como una especie de desplome de una estructura industrial metálica, y en la base de estas estructuras metálicas hay unas pantallas de LED que están transmitiendo en streaming vídeos de fogatas que hay en YouTube, que la gente se pone en Navidades, o yo a veces en un hotel a veces me los he puesto cuando he querido buscar un poco de calor en mis viajes, ¿no?, por el mundo. Interesante también relacionar la fogata con la pantalla, ¿no? La experiencia de la fogata es tan primordial del ser humano. Esa reunión, ¿no?, al final de una jornada de trabajo, de reunirnos alrededor de la fogata, de contarnos historias, de cantar, de pensar y resumir el día, es lo que hoy en día de alguna forma hemos sustituido por pantallas que también parpadean, son lumínicas, normalmente nos atraen sobre todo al final del día, cuando estamos ya medio cansados. Y sí, yo creo que las pantallas son las fogatas del siglo XXI, ¿no? La obra tiene un comportamiento muy rico, generativo, nunca se repite, a veces parece que se apaga, pero hay unas brasas que se mantienen, las brasas pixeladas, y también a veces se extiende por la pared. Y bueno, es una obra que es una especie también de homenaje para mí al minimalismo, y también pensar un poco en la perversión de tradiciones ancestrales, cómo se traducen a los lenguajes digitales de consumo en streaming del momento actual. Esto también es mi nuevo data work, es un proyecto que me ha interesado mucho, la programación de este proyecto. Sigue en tiempo real los más de 45.000 satélites que están dando vueltas por el planeta. Tiene que ver con esta especie de gran mirada panorámica de observar y vigilar la Tierra. La intención detrás de la obra es pintar con satélites. Quiero que la obra parezca casi como una litografía en movimiento o una serigrafía, a veces es muy pictórica. La perspectiva de la obra de arte va cambiando de un satélite a otro, desde satélites de baja órbita a satélites remotos como los geoestacionarios, que están muy lejos y que te permiten ver la Tierra desde lejos con todo el enjambre de satélites. Un astrónomo, el origen de este proyecto también fue otro cóctel que conocía a un astrónomo y que me dijo que los satélites les están fastidiando mucho su visionado, ¿no? Están viendo una galaxia
a 200.000 años luz y no hacen más que ver pequeños chisporroteos de satélites que se les están cruzando. En el año 2030 se calcula que va a haber más de 130.000 satélites en órbita, más del doble de lo que hay ahora, y ya lo que hay ahora es enorme. Y bueno, pues al final es una obra que quería que fuera como muy bella y muy terrorífica al mismo tiempo. Es una mezcla que me interesa mucho, siempre crear esa especie como de colisión, ¿no? Bueno, aquí vemos el planeta con toda la cantidad de órbitas que de alguna forma nos estamos como encerrando, ¿no? Nos estamos creando una jaula. Elon Musk es muy protagonista en toda esta historia con Starlink. Y vemos un poco todas las texturas también que remiten a otras técnicas, a la serigrafía, al grabado, a las primeras imágenes digitales. Todo esto está como muy presente y muy trabajado en la obra. Vale. Y ya para acabar os quería enseñar un proyecto que ya tiene sus años. Fue un proyecto que hice en el 2021. Fue uno de los mayores proyectos que he tenido el lujo de poder realizar. Un proyecto muy duro para el pabellón de España en la Exposición Universal de Dubái en el 2021. Plena pandemia. El encargo del comisario de las exposiciones quería una obra tecnológica activada por el público. Entonces desarrollamos en el estudio una barandilla interactiva que cuando colocabas las manos generaba partículas sobre la escultura, sobre la pantalla escultórica. Esto es un material que he trabajado mucho, es un material que desarrollé con un ingeniero que trabaja en mi estudio, con Diego, pantallas que se pueden curvar y torcer, que eso no existía. Encontramos un fabricante que nos lo hizo. Y esta pantalla escultórica va cogiendo vida mientras más gente va activando la barandilla. El sonido, el volumen a veces era ensordecedor, era brutal. Sonidos de grabaciones que hizo el compositor Francisco López grabando todo tipo de tecnologías, data centers, ventiladores de ordenadores, fábricas, y era toda una composición tanto de vídeo como de audio totalmente generativo, totalmente cambiante, otros momentos muy muy sosegados. La obra se llamaba Dinamo, cogía la energía del público y luego la soltaba de una forma estrendosa. Para mí la obra tiene mucho que ver con lo que yo llamo el sublime tecnológico, ¿no? Como lo sublime kantiano, del romanticismo, que veía la naturaleza y se asombraba de la naturaleza, muchas veces lo hemos trasladado a lo tecnológico, como una gran especie de espectáculo sublime que asusta un poco, que fascina y que al final tiene que ver un poco con el rugido de la tecnología, con el gran rugido de la tecnología. Es una obra de arte que vieron 2 millones de personas. No sé si jamás conseguiré tener ese volumen de público. Un lujo también poder, digamos, tener un espacio creado para una obra de arte. Fue un proyecto que casi perdí la cabeza, que casi nos arruinamos como 3 veces en el estudio. Esos proyectos normalmente es que te embarcas y ya hay que seguir adelante porque ya no hay vuelta atrás y al final de alguna forma llegas, para más o menos llegas a la inauguración del proyecto. Y bueno, al final hay un componente importante de mi trabajo con el espacio público. El espacio público es lo que nos da una tranquilidad económica en el estudio. Las obras de arte son los que nos dan liquidez en el estudio. Y tengo que estar siempre un poco compaginando
no solamente por razones artísticas y creativas, que al final son las importantes, pero también por fines económicos, porque mi estudio ha crecido bastante. Tengo 11 empleados, 11 sueldos a final de cada mes, 2 estudios y en fin, y hay ahí todo un diálogo, digamos, entre creación y empresa, que es una relación que me interesa mucho, cada vez me interesa más y cada vez me interesa más también fomentar y ayudar a los artistas a pensar en otros modelos económicos que les permita sobrevivir y pensar cómo poder vivir de su trabajo, ¿no? Es un tema que para mí no se habla lo suficiente. Esto es todo. Gracias. Y bueno, pues estaría encantado de intentar contestar cualquier pregunta, duda que tengáis de lo que he presentado, de cualquier otra cosa. Hola, ¿cómo estás? Muy bueno. No, sí, totalmente, fan total. No, estaba pensando en esto de la tensión catástrofe, minimalismo, que no, también pensaba que la última pieza se vincula con James Turrell, con esta situación como más espiritual, ¿no? Como algo más futurista de cómo pensar las piezas de arte colectivas también, ¿no? Que me parece que esta cosa que la galería de arte es una forma de percibir la obra, el espacio público otra, y hay algunos artistas que logran esto que vos decís de la década del 60, del land art, que eran todos artistas como Gordon Matta Clark, Sol Lewitt, que rompieron con la galería o ampliaron la galería a una situación ecológica, espacio público, y que esta relación arte-empresa-artista es como crear una nueva forma de procesos de alianzas para crear nuevas formas de percepción del arte hoy, digamos. Ni siquiera digo como el futuro es hoy, pero me gustó mucho volver a ver la pieza ahora en relación a la espiritualidad, ¿no? Y también vi dos cosas, como algo muy espiritual, recontextualizado, y la segunda también que me pareció interesante porque yo la sigo a Britney Spears, entonces, y me gustan los videos de Instagram fundamentalmente. Como hay algo viste que el minimalismo también dialogó con el expresionismo abstracto, con un montón de tensiones, vino como no sé, es una de las perspectivas, ¿no? Me interesó esa situación de también qué pasa con el cuerpo y el paisaje en tu obra, ¿no? ¿Qué pasa con esa tensión flash del cuerpo, así como porque la imagen de los streaming, de ver personas y esa tensión como de frizarlo con una tecnología, por un lado, porque estamos hablando de que va del porno a la carne, al cuerpo, a esta cosa que tiene que ver también con nuestra contemporaneidad, ¿no? De los vínculos. Y el otro punto es la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo pensás eso, volviendo a ver esa obra del 2020 hoy, ¿no? Me interesa lo que bueno, has hecho ahí unas lecturas muy complejas, muy interesantes, con varias capas, ¿no? Pero me voy a quedar un poco con la idea de la espiritualidad, que me ha llamado especialmente la atención. Y yo interpreto ese término como un proceso terapéutico, mi trabajo como un proceso terapéutico que me permite negociar y tener un diálogo con la realidad, una realidad que escuece, que duele, que es dura, que es confusa. Claramente estamos viviendo unos momentos de unas enormes transformaciones geopolíticos globales que no sabemos cómo va a salir, y el arte me ayuda a encontrar un punto de diálogo que me resulta enormemente terapéutico y posiblemente también espiritual en ese sentido. Me meto en el caos y trabajo con el caos, pero intento darle un orden. Intento crear una experiencia hipnótica con una estrategia muy clara de atraer la llamada
atraer la mirada del público, atrapar la mirada del público, un público que está cada vez más distraído y del que es más difícil cada vez como decirle mira esto. Entonces intento crear una experiencia que son visualmente muy visualmente potente, pero siempre con una intencionalidad de que haga una segunda lectura el público y que piense lo que esté viendo y que no se quede solamente en esa especie de caramelo visual, sino que detrás de ese imán visual hay un proceso de intentar entender y pensar en las consecuencias de lo que está viendo, ¿no? Entonces, gran parte de los proyectos, y ahí está un poco la parte terapéutica para mí, no solamente me permiten responder, por ejemplo, al mundo de las noticias o a la realidad del cambio climático, que parece que ahora el mundo ha decidido olvidarse de ello, pero me permite como crear una experiencia audiovisual, una experiencia artística que me permite casi distanciarme un poco de ello, como si fuera un alienígena que ve la Tierra o ve el humano desde lejos y está intentando entender el pulso de los ciclos de las noticias 24 horas, 7 días a la semana, o las órbitas de los satélites, o entender cómo el ser humano está procesando la realidad medioambiental, ¿no? Esa especie de marcar que me permite el arte y esa desaceleración que invita al arte siempre invita a que mires más profundamente, ha convertido para mí la experiencia artística en una experiencia espiritual de un enorme placer, y no hay nada más placentero que ver una exposición y pensarla y interactuar con ella, porque son de los pocos momentos en mi vida que mi cabeza no va a mil y bueno, sí, eso para mí tiene un componente muy importante. Yo sin el arte hubiera ya estado en el manicomio hace mucho tiempo, ¿no? Es lo que me pone los pies en la tierra y lo veo cada vez como una tarea más urgente y una actividad social que hay que defender más que nunca. Gracias. Hola Daniel. Bueno, primero te quería agradecer por contar con tanto detalle también tu proceso de trabajo, que a veces se ve, digamos, de afuera algo acabado, cuando los procesos también tienen como sus complejidades, esto de llegar al último momento, de no tirar la toalla, digamos, antes de saber si se puede lograr. Pero me quedo pensando en dos cosas, escuchándote, y una es el tema de los financiamientos. Cuando digo en general, no sé si puedo formar una pregunta, pero solo quiero tirar un pensamiento que tiene que ver con la forma en la que los proyectos con tecnología requieren un financiamiento quizás distinto a usar otro tipo de medios en el campo del arte, digo, para pensarlo, y que también tomando temas tan críticos, digamos, de la vida del planeta, y que en el mundo en el que eso circula, quienes pueden adquirir eso pueden también estar en un lugar de contradicción sobre cómo eso funciona. No sé si me explico como esa idea. Eso es como pensar, digo, eso que dijiste al final, pensando en todo esto de, bueno, las formas de financiar y de que se pueda sostener la práctica artística en el campo tecnológico siendo crítico y, bueno, cómo circular, cómo funciona esa circulación. Y la otra cosa, que es más una pregunta así, es si en tu trabajo también hay de alguna manera una dimensión más colaborativa, tal vez más horizontal. Digo, yo sé que trabajas en un estudio y que lo planteas como un trabajo con colaboradores que también son empleados, pero pienso en también prácticas colaborativas más expansivas, donde tal vez a veces se difumina la figura de una persona, pero a veces también se abre como una colaboración con otros artistas que están como en un grado de paridad. No sé si eso ha aparecido en algún momento o cómo tomas esa relación de trabajo con otros. Vale, gracias por las dos preguntas. Bueno, con respecto a la financiación, es un tema complejo.
Yo mismo estoy lleno de contradicciones al respecto. Yo solamente, si hay un infierno, iré directamente al infierno porque yo he trabajado con bancos y con instituciones que desde luego no tienen las manos limpias, con lo cual yo tampoco las tengo, pero no es por justificarme, pero digamos que ya he perdido un poco esa noción de quién tiene las manos o la mirada limpia y quién no la tiene. Creo que de alguna forma todos estamos pringados, como decimos en España, ¿no? Y intento ser coherente, intento andar con cuidado. Voy a contar una anécdota. Yo recibí, creo que hace 2 años, un email y luego una llamada de teléfono del curator que está desarrollando el Museo del Petróleo en Arabia Saudita para mostrar los efectos benéficos positivos del petróleo. Y dije que no, que es que yo ahí ya no podía caer tan bajo. Y se quedó muy sorprendido. La oferta económica era importante. Y luego volvió a insistir, dijo, quiero tener otra reunión contigo, y me ofreció una cantidad económica de dinero que casi me podría haber retirado. Y dije que no, y de hecho me costó un poquito, porque era muy tentador. Pero llega un momento que es que tienes que poner unos límites, ¿no? Yo necesito buscar formas de financiar mis proyectos artísticos. Y ya hay una negociación. Y a veces tengo fundaciones muy interesantes que apoyo totalmente, organizaciones que de hecho me inspiran, coleccionistas que han tenido trayectorias en su campo muy interesantes y que se han convertido en amigos y son apasionados del arte. Sí, tengo muchas formas de financiar mi trabajo. A veces no ha habido forma de financiar mi trabajo y siempre digo que cuando uno tiene dinero, trabajas mucho, pero cuando tienes dinero trabajas más. Y a veces de esos momentos donde no he tenido recursos económicos han salido proyectos mucho más, a lo mejor, técnicamente elementales, pero muy, muy creativos que me han iniciado hacia nuevos caminos, ¿no? Sabemos que la carrera del artista es muy enrevesada. Sabemos que el trabajar con tecnología es caro. También sabemos que el trabajar con tecnología ya de entrada implica una contradicción hacia el espacio medioambiental, porque las obras tecnológicas contaminan, producen energía. A mí tengo que decir que me siento un poco más cómodo trabajando en España que en otros lugares, porque creo que ya el 80% de la energía en España es renovable. Esto ayuda un poco a calmar la conciencia, pero eso no quiere decir, en mi punto de vista, que hay que dejar de trabajar con tecnología, porque es el gran tema del momento y porque nos toca. Y no se trata de observarlos y filosofear desde el margen. Creo que nos tenemos que ensuciar, los artistas. Tenemos que trabajar con los grandes retos tecnológicos del momento. Y creo que desde luego uno de ellos claramente es la inteligencia artificial. Y yo creo que no hay nada como entender desde dentro de la inteligencia artificial como poder darle una respuesta artística, humanista, crítica hacia esa realidad. Yo estoy muy cansado de tertulias, de gente del mundo de otros sectores artísticos. Todo el mundo tiene opiniones de inteligencia artificial, pero muy pocos realmente entienden cómo funciona. Y eso es importantísimo. Eso te da una perspectiva totalmente diferente. Y ahí es donde el artista podemos introducir temas que la sociedad tiene que escuchar. ¿Por qué no introducir todo lo que significa ser un ser humano, incluyendo la complejidad, la contradicción, la ironía, el sentido del humor? Son elementos que deben estar presentes en el desarrollo de estas tecnologías que ahora mismo están liderando Silicon Valley. Y Silicon Valley va a acabar con la humanidad, eso es lo que yo pienso. Y ahí tenemos una responsabilidad de responder, y responder desde un lugar de conocimiento.
Y en fin, y al final el tema de la financiación es un tema que me interesa mucho. Y estoy yo con mucho interés de crear y de escuchar y de aprender de modelos económicos que yo veo en el mundo empresarial que me gustaría traer al mundo artístico para ayudar a los artistas a poder desarrollar sus proyectos y vivir de ellos como un tema de profesión. Por último, lo que hablabas de la colaboración horizontal. Yo trabajo con un equipo y no es horizontal, yo soy el jefe y el equipo que trabaja conmigo lo asume y lo sufre. Y hay un respeto mutuo, creo. Yo tengo un enorme respeto por mi equipo, creo que son enormemente talentosos y mucho más inteligentes que yo en muchos sentidos. Y hay un proceso de colaboración, pero al final está claro que el resultado final es mío. He trabajado colaborativamente sobre todo con artistas sonoros. Yo no tengo la misma feeling con el tema del sonido que tengo con... Y surgen conflictos muy interesantes de formas de trabajar que no son los míos. Por ejemplo, Francisco López, que es un artista sonoro muy bueno, trabajamos muy bien juntos y chocamos muchísimo. Y de ese conflicto, de esa fricción, surgen cosas buenas. Él tiene todo planificado de una obra de arte un año antes. Yo acabo la obra 5 minutos antes de la inauguración porque respondo mucho al momento, al lugar y apuro. Y eso le pone a él de los nervios. Pero yo creo que necesito encontrar situaciones más de conflicto porque también aprendo mucho, ¿no? No soy buen colaborador, francamente. Pero ahí precisamente creo que es un potencial de crecimiento como artista, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por compartir todo el proceso. Mi pregunta viene un poco por el mismo lado de contradicciones. La charla se llama El algoritmo en el arte, por razones obvias, pero yo me quedo pensando que tenés una trayectoria ya de muchos años y en todos esos años el mundo cambió mucho y gran parte de eso por un gran cambio también en el ecosistema mediático y la invasión y la algoritmización de todo, de todas las esferas, el arte incluido. Yo me pregunto, habiendo vivido un poco de la etapa previa como artista y estando ahora actuando y de hecho básicamente incorporando y tensionando la cuestión del medio en tu obra, que por eso me parece que es hasta urgente, diría, ¿cómo te sentís con...? O sea, es un arte que nace cuestionando el lugar del medio y de la cultura visual, se desarrolla también siguiendo y tensionando y hibridizando, y después termina en algún lugar, que es el lugar tradicional del arte, la galería, el museo, pero hoy en día también en esa algoritmización de todo, un poco todas las cosas que existen en el mundo real tienen la obligación de alguna forma de existir en otros espacios virtuales y la mayoría también que están condicionados por algoritmos. Y no sé, ¿cómo te sentís con eso? Si hay alguna contradicción, si hay alguna forma de escapar, porque yo siento que es eso, estamos en un momento donde si algo no existe en todas estas plataformas, de alguna forma existe menos. Por más de que sigan habiendo los espacios como esto, que estamos acá reunidos para esto y va a seguir existiendo, es como una especie de tensión. Y quería saber cómo te encontrás en todo este proceso, habiendo vivido la etapa previa, estando viviendo ahora este nuevo momento y justamente, mientras tanto, trayendo todas esas inquietudes en tu obra. Bueno, quizás empezaré por la última parte de cómo he sentido un poco la transición. Yo no soy nada nostálgico, detesto la nostalgia como forma de trabajar artísticamente. Creo mucho más en la reinvención o utilizar casi como un vampiro el pasado para entender mejor el presente.
Entonces, sí, he visto muchos cambios, cambios que se aceleran, cambios que cada vez más rápido y que tengo yo sencillamente, como siempre, una necesidad de intervenir, de digerir, de procesarlos. O sea, yo creo que al final hay un problema de indigestión en la actualidad, que tiene que ver mucho con la abundancia y sobresaturación de información que no somos capaces de procesar. Y una sociedad que no procesa su momento es una sociedad que se vuelve psicótica, que se vuelve enferma. Y yo creo que hay muchos síntomas de enfermedad ahora mismo en comportamientos que estamos viendo políticos, sobre todo, ¿no? En el momento. Pero en cualquier caso, cada momento tiene sus dilemas, cada momento tiene sus retos y también en la historia hay momentos de cambio. Y de repente se llega como a un nuevo equilibrio y luego pues después de un siglo, 50 años hay otro cambio y nosotros ahora mismo estamos en un momento de cambio brutal. Y entonces el algoritmo tiene un enorme protagonismo en ese cambio. Y se habla mucho ahora de la dictadura del algoritmo y del daño que se está creando en las redes sociales, donde se nos crean pequeñas burbujas, donde solamente vemos y se nos alimenta lo que ya se sabe que nos interesa o nos gusta, y eso crea una situación de polarización enorme, de incapaz de dialogar con los que están recibiendo otro tipo de información completamente diferente. Y ahí estoy yo como artista trabajando con algoritmos. Mi objetivo como creador es trabajar con los algoritmos de una forma totalmente diferente a la que la sociedad está trabajándolos. Trabajar con las herramientas del maestro para pervertirlas o para llevarlas a otro lugar. No, hay dos posturas y las dos son interesantes. Mandar el algoritmo a la mierda y dedicarte a la pintura. ¿Por qué no? Fantástico. Seguramente serás más feliz. O lanzarte a ese nuevo lenguaje con el pulso que tiene el momento e intentar construirlo de otra forma. Yo aparte además hay otro elemento que creo que es interesante. En esta sombra de la inteligencia artificial que es también importantísimo en todo este mundo del algoritmo, ¿no? Picar código se ha convertido o se va a convertir en un trabajo artesanal. O sea, literalmente el no de darle a ChatGPT y decirle hazme esto, sino tú sentarte. Para mí va a ser tan artesano como hacer cetrería o tejer un textil. Y hay algo de resistencia interesante en eso. No descartar utilizar la inteligencia artificial, pero mantener un poco el pulso de seguir queriendo controlar los resultados y de la escritura del código del proyecto. Quizás, por último, diría que el tema de la inteligencia artificial, que está tan presente, es muy difícil separarle todo el resto de desarrollo desde los primeros algoritmos, ¿no? De los años 50 hasta ahora. Es todo un proceso, todo tiene mucho que ver con archivos. El IA es un gran devorador de archivos. Habéis visto que me interesan mucho los archivos, la transformación del archivo físico de la biblioteca al archivo digital expansivo hasta fronteras inconcebibles de la actualidad del archivo digital. Y ahí hay un problema de cómo diferenciar lo importante de la basura. ¿Queremos conservar la basura porque ahí realmente donde nos retratamos? ¿O intentamos realmente buscar algorítmicamente lo que es importante y lo que merece la pena guardar para el futuro? Yo ya como un artista que está entrado en años son temas que me planteo mucho. El legado que estamos dejando. Complicado, es un tema muy interesante y complicado. No sé si
he contestado, pero... Siguiendo con lo que estás hablando y con esa imposibilidad de digestión de la data y demás, me preguntaba si estás empezando a hacer algo con las tecnologías de manejo de datos cuánticos para entrar, digamos, en otra dimensión. O sea, por ejemplo, en el Supercomputing Center de Barcelona están aceptando proyectos experimentales novedosos, como, no sé, me pareció como interesante saber si estabas explorando por ahí o si conocías algo al respecto. Me gustaría poder decir que sí, que me interesa trabajar con esos mundos de computación cuántica, pero la realidad es que siempre he estado mucho más cómodo trabajando en la retaguardia. Ajá. Trabajando en tecnologías ya casi como obsoletas. Como que hay algo de intentar estar en la cresta de la ola que me resulta incómodo, porque todavía no está desarrollado el lenguaje relacionado con esa tecnología. Y hay algo de estar un poquito detrás que me permite ser un poco más incisivo y un poquito, yo creo que trabajar con un poco más de profundidad y con más perspectiva también. Entonces, pues sí, yo estoy leyendo sobre quantum computing y aparte de eso, otro elemento que estoy ahora trabajando mucho, que va a ser parte de una serie nueva, tiene que ver con la astrofísica cuántica, ¿no? Que eso me parece tremendo, todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? de la astrofísica, y realmente me asusta a veces y es que te cambia, ¿no? La experiencia cotidiana del día a día cuando realmente entiendes lo que están pensando ahora mismo los astrofísicos, es que te pone todo totalmente en crisis, ¿no? Bueno, también es algo que me interesa trabajar un poquito desde atrás, ¿no? No es algo que yo he elegido. A mí me gustaría a lo mejor poder meterme en ese laboratorio en Barcelona. Sobre todo porque, digamos que ellos tienen una visión muy social del uso del Mare Nostrum 5, por ejemplo. Entonces, me parece que todo tu proyecto y también lo que vos estás mostrando humanamente cuadra muy bien con las políticas del Supercomputing Center, como para entrarle ahí. Pues gracias por la sugerencia, y igual lo voy a investigar un poquito. Igual me atrevo. Por supuesto. Hola Daniel, te hago una pregunta un poco más técnica. ¿Qué haces sabiendo que tu obra en algún momento va a ser obsoleta? Digo, no tu obra en sí, digo, sino los elementos que vos estás usando en tu obra, digo, ¿no? Como esas pantallas o la conectividad que vos tenés con las páginas web, que esas pueden dejar de existir o pueden dejar de... ¿Hay algún tipo de protocolo que informás? Digo, pues yo te compro una obra y en 2 años por ahí no funciona más, o en un museo, digo, ¿no? ¿Cómo tenés algo previsto? Bueno, primero, el que compra una obra mía, una de las primeras cosas que le hago entender a él o a ella es que se convierte en parte de un club o de la familia, y que va a tener una relación conmigo y con mi historia a lo largo de los años. Esto es interesante, porque realmente yo tengo una enorme relación con muchos de mis coleccionistas, que suelen ser reincidentes. Además, cuando un coleccionista se engancha con tu obra, suelen comprar obras a lo largo de los años, ¿no? Esto tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo, evidentemente. No es nada práctico, y nosotros dedicamos mucho tiempo al mantenimiento de los proyectos antiguos, ¿no? Hay un protocolo muy rico y muy detallado. Tú conoces a Diego, que vino a montar la exposición hace 14 años con la exposición que hice con Alejandrina, en la Fundación Telefónica, ingeniero, y él ahora también tiene un máster en conservación de arte tecnológico.
Y tener esta persona de estudio es importante porque está siempre, de hecho estaba dando la semana que viene una conferencia en Bruselas, en un congreso de los protocolos que estamos desarrollando en el estudio, que no quiero decir que son pioneros, pero queremos realmente ofrecer algunos modelos, algunos que hemos aprendido de otros conservadores y otros que hemos desarrollado nosotros internos. Las obras vienen con manuales muy detallados, incluyendo un testimonio mío de lo que considero que es importante del espíritu de la obra que hay que conservar en el futuro. Algunas obras creo que hay que dejar que mueran dignamente. Otras obras quiero poder readaptarlas tecnológicamente en el futuro para que mantenerlas vivas. Hemos creado el modo demo. El modo demo quiere decir que nosotros casi todos estos proyectos, como la de los satélites, guardamos hasta 6 meses de data, los almacenamos en el ordenador, de tal forma que si en el futuro Internet que conocemos hoy seguramente no va a existir, será por telepatía o quién sabe, no sabemos cómo va a ser, que una persona del año 2074 pueda ver esa obra como se vio en el 2025, con todo el sabor del momento, con toda la tecnología y el gusto del momento, ¿no? Entonces, son temas muy interesantes, por otro lado. O sea, se entiende como un problema, que yo creo que estoy empezando a dejarlo de verlo como un problema, y estoy empezando a verlo como un reto súper interesante, porque cuestiona muchas cosas sobre lo que es una obra de arte y la supervivencia de la obra de arte en el tiempo. Toda obra de arte requiere una conservación. En el Museo del Prado, uno de los curators del museo me dijo que aproximadamente pensaban que el 20% de la pintura aplicada en los lienzos se había aplicado por el mismo pintor. Lo otro son capas y capas y capas de conservación a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos en algunos casos. Una escultura de bronce en la calle requiere una enorme conservación. Entonces, esto es parte de los dilemas de deterioro de todo, del que todo al final es efímero, y hay una serie de preguntas filosóficas muy interesantes alrededor de cómo y qué debemos conservar para el futuro. Entonces, para mí es un reto enorme. Tenemos muy buena experiencia con nuestros compradores, con nuestros coleccionistas. Somos muy atentos, respondemos muy rápidamente. Tenemos un sistema de mesh que cuando hay que actualizar el software automáticamente lo hace con todas las obras que están en red, porque casi todas mis obras están conectadas a Internet, con lo cual podemos entrar desde el estudio y actualizarlo. En fin, es un tren que está en movimiento constante, está transformándose constantemente y que estamos constantemente en estudio hablando y pensando en esos protocolos que se van desarrollando y que esperamos poder ofrecer y compartir, ¿no?, con otros artistas que trabajan con tecnología. Y por último decir que no porque haya esos problemas como más inmediatos de conservación, hay que dejar de hacer este trabajo. Este trabajo es necesario. Y el mundo de la conservación está respondiendo. No están diciendo este trabajo no merece la pena conservar porque es demasiado efímero, sino ellos están rompiéndose la cabeza para ver qué podemos hacer para que esta obra se pueda ver dentro de 100 años. Por último, mi objetivo es crear una fundación para que estas obras mías, yo tengo más de 30 obras de arte público que están funcionando por todo el planeta, de las cuales yo creo que hay como unas 15 que son muy importantes para mí y que quiero mantenerlas vivas. Cuando yo ya no esté, quiero tener una fundación que esto es un proyecto que en parte quiere mantener estas obras vivas con todos estos protocolos de mantenimiento y por otro lado quiero intentar buscar formas de relacionar el mundo económico con el mundo del creador, el mundo de los negocios con el mundo del creador. Es algo que
es urgente para mí porque la economía del arte es del siglo XIX. Es terrible. Basta ya. Tenemos que pensar en otros modelos económicos para ayudar a los creadores a realizar sus sueños y a realizar sus proyectos. Estoy cansado de ver muchos artistas enormemente talentosos rendirse de puro agotamiento porque no han sabido y no han podido desarrollar sus proyectos. Y mi fundación va a estar un poco con este afán un poco de conservación de mi legado, pero también de intentar ayudar a otros artistas a desarrollar sus proyectos con muchas cosas que yo he aprendido a lo largo del camino, aprendiendo a base de tortas, básicamente, de equivocaciones. En fin, no era eso lo que estabas preguntando, pero aprovecho para explicar cómo veo mi futuro relativamente próximo. Es un tema muy, muy importante en el estudio. Gracias, Daniel. ¿Alguna más? ¿Estamos por una más? Sí, una más. Claro. Dale, una más y cerramos. Es cortísima porque no es una pregunta, es un comentario. Yo hice el taller con vos hace unos años y me llamó la atención, volví porque obviamente me produjo un montón de contradicciones sobre la financiación, sobre la relación con la empresa, sobre la relación con la tecnología. Y te lo quería agradecer porque sigo pensando esas cosas, sigo produciendo obra en relación a eso y a su vez al venir hoy vi que mostraste otra perspectiva distinta de la obra, de tu obra, que también... Claro, lo cambiaste todo. No, y realmente lo experimenté como una obra viva. O sea, que era un poco lo que planteabas en aquel encuentro que parece hace 10.000 años, pero que bueno, no fue hace tanto. Así que 3 años. Gracias. Gracias por el comentario. Bueno, estuvo coordinado, como un cierre, un broche de oro maravilloso. No sé si Iván, si querés decir algo, y Alejandrina, ¿querés hacer un comentario? Bueno, les agradecemos mucho a todos por venir. La verdad que sin ustedes esto no es posible, obviamente, y es para ustedes, artistas interesados, los que están formando parte de la corte de este año. Nos vemos mañana, y al resto los veremos el año que viene, porque van a seguir las masterclasses. No quiero hacer un gran anuncio todavía, pero estamos trabajando muy fuerte para que poder tener otros invitados. Es una iniciativa presente continua increíble, modélica, que hay que llevarlo al resto del planeta. Gracias Daniel, buenísimo contar con vos, también tu aval está buenísimo. Y también no se olviden que está la exhibición final de todos los proyectos, que va a ser una gran celebración, un encuentro también para todos los que les interesan estos temas de los que habló Daniel hoy. Va a ser en noviembre, van a llegar las fechas exactas por mail, no se preocupen, pero va a ser también en Fundación Cazadores, nuestro socio este año para el programa. A los que no, ya les digo, no están formando parte de la corte este año, especialmente les agradezco mucho haber venido, haberse tomado el tiempo, y al resto los vemos mañana. Muchas gracias y gracias, Andriana.